Yo soy Iván Soto Camba, este es mi libro que se llama Pistolar y los invito a leerlo. Creo que es un texto extraño, pero creo que les puede gustar a muchos. Tiene algo para los distintos tipos de lectores. Puede ser que las cartas no regresen por razones arquitectónicas. Imagino que deduce Luis Alfredo J.A. través del Rubik de imposibilidad probable versus posibilidad improbable, que es su esquizofrenia. Azulejo para cráneo. Infiero que Luis Alfredo J.A. abre la ventana todos los días a la misma hora. Mecanismo que no altera en absoluto la composición del cuarto. Tras el vidrio hay una cortina de plantas, tierra e insectos asfixiados. El mismo paisaje con la ventana abierta o cerrada, la misma temperatura. Luis Alfredo J.A. vive en un edificio que rara vez se reconoce como tal. 5 pisos de departamentos, pintados de un tono de verde muy orgánico, cubiertos de la planta baja a la azotea por una enredadera, y rodeados, por todos sus lados, por descomunales árboles ficus. Un edificio invisible. Sé por experiencia propia que la vivienda de Luis Alfredo J.A. se utiliza, principalmente y sin ironía, como referencia para llegar a cualquier otro lugar. En ese parque enorme de la esquina, de vuelta a la derecha. Pues a la fecha estoy muy sorprendido y emocionado. Nunca me imaginé, yo sé que es poco difícil de creer que uno entre a un concurso sin esperar ganar, pero de verdad creo que a veces uno entra como porque tienes que apostar a lo grande, pero sin saber qué puede pasar. Y pues sí, ha sido una gran sorpresa que todavía me está costando asimilar. Bueno, les contaba ya en la presentación que como no tenía mucha indefinición sobre qué tipo de texto era si era novela, poesía, ensayo, la idea era entrar en uno de novela, uno de poesía y uno de ensayo, ¿no? Y ya había entrado a uno de poesía, ya había anunciado el ganador y después me decidí entrar a este. Luis Alfredo J. está basado en una persona real. En textos que escribió una persona real, aunque sí es un personaje de ficción, Luis Alfredo, es una persona que sufre de esquizofrenia paranoide, es aquí de Guadalajara, y como no tiene empleo, decide dedicarse de tiempo completo a escribir cartas. Las manda, por un lado, a empresarios para intentar venderles inventos a cambio de dinero o de que le perdonen alguna deuda. Y por otro lado a políticos, a candidatos políticos de las elecciones del 2000. Y a ellos les ofrece asesoría política a cambio de puedes ser en el gobierno, ¿no? Quieres ser gobernador de algún estado, interventor de la Secretaría de Gobernación, por ejemplo. Sí, el personaje en sí no tiene que ver con la persona real, ¿no? Los textos sí siguen siendo, aunque los intervine, siguen siendo de él, pero el personaje sí lo fui construyendo. De hecho, justamente el juego de la novela es intentar descifrar quién es, ¿no? Quién es el personaje, y hay otros dos personajes con los que tiene una conversación que tratan de descubrir, ¿no? Entonces, precisamente el juego es encontrar quién es. Todo el libro surgió a partir de que encontré las cartas, ¿no? En realidad no elegí el tema, más bien elegí estas cartas en específico, y la esquizofrenia pues ya venía ahí con el... Luis Alfredo escribe un montón de cartas, ¿no? A demasiadas personas. Hay algunas incluso a Dios o a la Virgen, algunas familiares suyos. Hay muchas cartas que envía durante el transcurso de las elecciones del 2000 a Francisco Labastida y a Vicente Fox, por ejemplo. Y esas cartas se van después mezclando con otras para crear una especie de caleidoscopio, ¿no? Está construida esta novela principalmente con cartas no solo de él, sino de otros autores. Pero las cartas son el eje rector, ¿no? La guía de todo el libro. Estaba en una comida y el hermano del autor real de las cartas había hecho una recopilación de todo lo que escribió su hermano para arreglárselo a sus familiares cercanos. Y como sabía que yo escribía, me preguntó mi opinión, y ahí en la misma comida me las aventé todas y le pedí permiso para usarlas. Para este libro, por ejemplo, antes de sentarme a escribir, cada vez leía todas las cartas que había escrito este personaje, sobre todo como para entrar en ese mood esquizofrénico, que es como muy particular, sobre todo en este personaje.
Y una vez que había leído bastantes, ya me sentaba a escribir para intentar como simular con lo que yo escribiera la forma de escritura que tiene este personaje. Epistolar es una mezcla, bueno, es obviamente una palabra que no existe, pero es una mezcla entre epistolar y pistola, en referencia a la correspondencia como un arma, ¿no? Aquí se pone como una especie de terrorismo lo que hace a través de sus cartas. Sí, no sé una en particular, pero me impactan mucho sobre todo las que comienzan de una forma muy divertida, que de hecho te estás riendo mucho a lo largo de toda la carta y de repente cambia completamente y empieza a hablar de su enfermedad, de su vida, ¿no? De que, o sea, de estar en un tema muy divertido y hablando de una forma muy optimista, de hecho un optimismo desbordado. De repente el siguiente párrafo empieza con ¿cuándo me devolverás la cordura? ¿No? Y hablando a Dios, ¿no? Cambia el destinatario. Entonces esas cartas en particular son las que más me gustaron a mí.